Hola a todos, mi nombre es Mariani González Palomino y junto con mi compañero Duay Ortega Villa le vamos a dar a conocer nuestro proyecto de investigación que hemos estado realizando las últimas semanas. Este tiene como título La migración como factor asociado a la situación de los niños y niñas venezolanos de 5 a 14 años de edad en el municipio de Maicao, La Guajira. Nosotros pertenecemos al programa de Contaduría Pública de quinto semestre de la Universidad de La Guajira. No siendo más, comencemos. Bueno, como ya lo veníamos diciendo, vamos a hablar un poco acerca de la migración como factor asociado a la situación de la calle de los niños y niñas venezolanos de 5 a 14 años de edad en el municipio de Maicao, La Guajira. Ahora, ¿qué podemos decir? Los procesos migratorios internacionales son unos acontecimientos sociales que tienen una relevancia ahorita mismo en nuestros tiempos. Y estos paulatinamente se vienen posicionando como un fenómeno que genera un interés amplio para estudios e investigaciones. Es por esto que nosotros hemos decidido realizar nuestra investigación basándonos en la migración como un tema principal que despierta un protagonismo y una inquietud, no solo a nivel social, sino político, y también analizar cómo esto influye de manera directa en la aparición de nuevos eventos como lo es la situación de calle de los niños y niñas que residen en este país. Ahora, en base a la concepción dicha por el CONAPO, ningún país debe mantenerse ajeno a sus consecuencias. Y esto es claro según estudios y estadísticas que presentan unos organismos internacionales. Estos tipos de movimientos producen un sinnúmero de problemáticas no solo en los países de origen o en países emisores, sino que también en los países receptores, aquellos que acogen a esas personas de otros países, aquellas personas extranjeras. Y esto pues que en su mayoría el flujo migratorio y las bajas condiciones socioeconómicas ocasionan lo que es la hambruna, permiten que se presenten casos de prostitución, violación de derechos de los indígenas, de las personas, de las familias, entre otros, y que esto, a pesar de todo lo que está pasando, lo que más deprime realmente es conocer que no solo estas problemáticas afectan a un solo grupo social, a un grupo en específico, sino que afecta a niños, ancianos, mujeres, grupos étnicos. Todos estos son considerados grupos vulnerables y estos se vuelven indefensos ante estas situaciones. O sea, no se pueden defender ni pueden actuar para hacer valer sus derechos. Ahora, es bien sabido de que la niñez es la base fundamental de toda sociedad, sí. Por eso vamos a centrar esta investigación, o bueno, hemos centrado esta investigación en el estudio de esta población infantil y que, o sea, estos movimientos migratorios afectan su calidad de vida, o sea, de qué manera estos movimientos eh, afectan su bienestar, su calidad de vida, su forma de vivir, no solo a nivel personal, sino a nivel general. La migración de niños y niñas, y por ende también a los adolescentes, porque esto es un fenómeno mundial. Ahora, de acuerdo con la UNICEF, sabiendo de que es aquella entidad que busca hacer valer y respetar los derechos de los niños y que es el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que casi 50 millones de niños de todo el mundo han atravesado fronteras y han tenido que desplazarse a la fuerza. Más de la mitad de 28 millones han escapado de la violencia y la inseguridad. Y estos son casos que presentan, o sea, que despiertan una curiosidad y unas ganas de investigar y de analizar estos casos y estas problemáticas que se le presentan a los niños. Ahora, los niños en estas situaciones se encuentran entre las personas mucho más vulnerables, como yo lo había dicho, y el riesgo de estos niños es cada vez mayor. Cabe resaltar realmente que del total de migrantes en América se calcula que uno de cada 10 es menor de edad, de cada 10 niños es menor de edad. Esto quiere decir que 6.3 millones de niños son menores de edad. Y esto es algo que realmente despierta una gran curiosidad y una gran gana de investigar acerca de este tema. Ahora, por eso decimos que cualquier niño o niña para quien la calle
en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo casas desocupadas, lotes baldíos, calles, puentes, muchos lugares se han convertido en su morada habitual y su fuente de sustento. Y además de esto, que se encuentran inadecuadamente protegidos, supervisados o dirigidos por adultos responsables. Ahora, tenemos acá tres categorizaciones. Esto realmente despierta no solo curiosidad, sino también despierta un sentimiento de angustia, un sentimiento de inconformidad por estas problemáticas, por estos casos que se presentan a los niños. Ahora, esta definición intenta agrupar tres categorías identificadas que son niños y niñas adolescentes que trabajan en la calle. Ahora, esta definición denota una carencia absoluta de un hogar, porque trabajan en la calle, o sea, tienen que buscar su sustento en la calle, y estos posiblemente mantienen una relación con su familia o con alguno de sus familiares, y además que tienen que tratar de ganarse la vida trabajando en las calles, limpiando autos, vendiendo gomitas, vendiendo dulcecitos y entre otras cosas. Segunda denominación o categorización: niños, niñas y adolescentes que viven en la calle. O sea, esto, como ya lo había hecho anteriormente ahí arriba, esto realmente les muestra de que no tienen un hogar plasmado, no tienen una familia, no tienen una asistencia escolar, y además se encuentran solos, sin que haya un padre o una madre que los cuide o algún adulto que se haga responsable de ellos. Y esto acarrea o trae como consecuencia que estos adopten un estilo de vida en la calle, y que puede ser posible que algunos niños, no todos, pero que están prestos a realizar actividades ilegales. Porque la calle a veces influye mucho en el desarrollo de la personalidad y de los comportamientos de los niños. Ahora, como última categorización o definición: niños y niñas adolescentes en riesgo de emigrar a las calles. Bueno, ya en el caso de la población de niños migrantes venezolanos, porque estamos hablando de los venezolanos, esto amerita trabajar en ambas definiciones. O sea, en la primera, de los niños que trabajan en las calles y en los niños que viven en las calles, porque las condiciones en las que se encuentran las familias, no solo los padres, sino que también como los hijos también, no tienen unas condiciones económicas, porque si no trabajan no tienen dinero, y si no tienen un hogar no pueden tener una formación digna y pueden realizar actividades ilegales. Por eso que dice que con riesgo de emigrar a las calles, o sea, cuando no tienen un hogar, cuando no tienen un trabajo, cuando no tienen una familia, se ven obligados a vivir en esas condiciones. Ahora, ¿por qué decidimos hacer este proyecto? Antes de definir un poco acerca de la migración, nosotros realmente pensamos que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo de un niño, porque de él depende su supervivencia, la estabilidad, digamos que la civilización humana. Y se puede decir que ante muchos años atrás, la niñez ha estado inmersa en distintas problemáticas, en revoluciones, en guerras, porque la niñez siempre ha estado ahí, presente, y por su falta de madurez física y mental, necesita protección y necesita que unos cuidados especiales, necesita una protección legal, y esto es lo que nosotros queremos que ellos tengan en su vida, que ellos puedan gozar de una protección, de una educación, para que nadie les quite sus derechos y se los vulneren. Además, la Constitución Política, en el artículo número 44, declara que los niños tienen derecho a la vida, a la integridad física, tienen derecho a salud, a una seguridad social, alimentación, a un nombre, una nacionalidad y entre otros derechos más que tienen que gozar los niños ahorita mismo, y que les están vulnerando esos derechos, ese derecho de ese artículo 44. Ahora, con base a esto que ya hemos dicho, que ya he planteado, vamos a definir un poco acerca de lo que es la migración. Históricamente, la movilidad espacial de la población ha sido parte del ser humano.
como ejemplo el poblar el continente americano. Cuando se realizó la población del continente americano, que ya la gente comenzó a llenarse, la población comenzó a llenarse y había mucho más gente en el continente, que se dio gracias a la movilidad de diferentes grupos a lo largo de la historia. Ahora, el fenómeno de la migración es un fenómeno bastante amplio y este involucra una dimensión temporal, que esto tiene que ver con el tiempo y con la distancia recorrida desde el lugar de origen hasta el destino. Es por eso que decimos acá que es un movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas y sociales, como lo vimos palpado en la situación de Venezuela, cuando todas las personas, todas las familias, todos esos seres venezolanos tuvieron que emigrar de su país por la problemática que había de inflación, que no podían tener un sustento realmente y tuvieron que emigrar aquí al país de Colombia para que pudieran tener una mejor calidad de vida. En eso consiste la migración. Trasladarse de un lugar a otro en busca de una mejor vida, en una mejor educación, un mejor vivir. Ahora, ¿qué es la situación de la calle? Realmente existen muchas definiciones para este tema. Personas sin hogar, gente que pasea por las calles, locos, vagabundos, sabiendo de que hay diferentes formas de exclusión residencial. Ahora, todo esto vamos a considerarlo en tres dimensiones, perdón. En el dominio físico. ¿Por qué? Porque es como no disponer de un espacio en el cual puedas adecuar a tus necesidades de tu persona. O sea, el dominio físico es que no tener un hogar, una casa en el cual tú puedas decir, esta es mi casa, este es mi hogar donde yo vivo con mi familia. Ya en la parte del ámbito social, que es la segunda dimensión, que esto significa una carencia de condiciones necesarias que permitan a la persona, a esa familia, mantener su privacidad y disfrutar de sus relaciones sociales. Es decir, no pueden socializar entre otras personas, no tienen ese ámbito social en que yo me puedo relacionar con una persona, me puedo relacionar con esta persona y listo, no, porque están en la calle y por lo general las personas no son de mucho, no le prestan mucha atención a las personas que viven así en la calle. Ahora, por última definición, tenemos el dominio legal, que es donde se presenta la carencia, se manifiesta de una ausencia de posesión exclusiva, como ya lo había dicho. Esto es mío, esta casa es mía. El derecho de tener, o sea, el tener una casa propia ya es un dominio legal. Esta es mi propiedad, yo mando aquí. Entonces, como no tienen esas personas un dominio legal en el que ellos puedan decir, mire, este bien es mío, me pertenece y nadie lo toca. Porque ellos no pueden tener nada, viven en las calles, no tienen dinero para comprarlos. Ahora, ya habiendo dicho esto, se puede decir que las personas en situación de calle son sujetos que son vulnerados en uno o más derechos, como su salud, educación, vivienda, trabajo o justicia, y que se ven enfrentados a tener que resolver sus temas de habitabilidad en lugares que no constituyen una vivienda. También tenemos una definición que se dice que es fenómeno de carencia material que se relaciona a procesos de exclusión, desvinculación social y vulnerabilidad. Características de los niños migrantes. Los niños migrantes se caracterizan por tener unas condiciones socioeconómicas realmente complejas, o más bien bajas, porque no tienen realmente. Esto es particularmente cierto porque los migrantes tienen algunas irregularidades y entre estos es que no tienen un empleo o tienen la mayor posibilidad de estar desempleados. Por eso es que viven en condiciones de pobreza. ¿Cuáles son las características de los migrantes? Porque aquí estoy hablando de las características de los migrantes, no de los niños migrantes. No tienen una protección, no tienen realmente una atención médica, no tienen un sistema escolar establecido y su condición socioeconómica es bastante baja. Aparte de esto, no tienen una educación, una buena educación, unas instituciones donde le presenten una educación, no tienen los recursos para la educación, no tienen una IPS, una EPS donde puedan obtener un control sobre su salud y no tienen una vivienda. Esto realmente afecta mucho a los niños migrantes. ¿Por qué?
porque si sus padres migrantes no cuentan con estas condiciones, ellos también van a sufrir. Y ahora, ¿cuánto más un niño migrante, solo, que vive en la calle y que no tiene para nada de esto? O sea, está en peores condiciones que una persona, que un migrante normal. Porque el migrante puede conseguir trabajo en una tienda, puede conseguir trabajo en la calle vendiendo de manera informal. Pero un niño, ¿qué va a saber lo que es eso? Un niño lo único que va a saber es buscar su sustento, tratar de comer, porque lo primero que van a pensar es en comer. Entonces, por eso que realmente la situación de los niños es bastante complicada y es bastante preocupante ahorita mismo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de niños en la situación de la calle? Primero tenemos que seleccionar o dividir estos factores. Acá tenemos los factores de riesgo individuales. Voy a leer algunos para no alargar tanto. Ser víctima de abuso sexual, físico o psicológico. Cuando están en las calles, los niños están propensos a que los roben, a que los violen, a que les golpeen, los maltraten, no tanto físicamente, sino también verbalmente, porque les gritan, ay niño, quítate de aquí, ay niño esto. Ellos están propensos a muchos riesgos que afectan su persona, o sea, su parte individual como persona, su personalidad. Influencia negativa de sus amistades, pueden realizar acciones ilegales porque están bajo el riesgo de que se vuelvan, como ya lo había dicho, de que se vuelvan a hacer actividades ilegales, que a niñas que presten su cuerpo para ganar dinero, niños que roben, que sean influenciados y roben para tener dinero y comida. Y ahora los factores de riesgo familiares. Violencia intrafamiliar. Los niños están expuestos a tener, o sea, propensos y expuestos a pasar una violencia intrafamiliar, a que unas familias no estén bien estructuradas, de que no le den la educación suficiente, de que los abandonen, de que no tengan realmente amor en su familia. Entonces esos son los riesgos a los cuales se enfrentan estos niños migrantes y que aparte de que sufren hambre, eh, no tienen amor, no tienen una estabilidad económica, no tienen un buen hogar para vivir, no tienen una buena ropita, no tienen calzado. Es realmente doloroso ver a estos niños así, lo que pasan. Ahora, no siendo más, los voy a dejar con mi compañero Dwight, que les va a explicar un poco más acerca de estos factores de riesgo. Hola, soy Doy Ortega y les hablaré acerca de los factores de riesgo desde lo socioeconómico y lo cultural. Primero que todo hay que tener en cuenta que las personas migrantes de la población venezolana, eh, cuando llegan a nuestro país y lo que hemos visto en nuestra ciudad de Maicao, es que sufren muchas dificultades, obviamente. Y una de ellas son, como tenemos aquí, la marginalidad social y económica. Producto obviamente de la pobreza y de la necesidad que traen ellos directamente desde su país natal. Por lo cual ellos quedan marginados muy lejos de nuestros barrios centrales y en realidad lo que se crean son las invasiones, los barrios llamados invasiones, donde ellos se sitúan, ya que obviamente vienen sin ningún recurso. Allí ellos arman sus carpas, sus cambuches, sus fuertes de alguna manera. Además de eso, traen otras consecuencias como las familias monoparentales, ya que muchos niños les tocó llegar o les tocó seguir adelante simplemente o con su mamá o con su padre o con su papá. En otras ocasiones, según lo que nos hemos informado, algunos niños ni siquiera están con su papá o mamá, han estado con otro familiar. Y algunos pocos pues han quedado a cargo de una persona no directamente con lazo sanguíneo, sino personas cercanas a su familia. Además de eso consigo trae una explotación laboral por parte de los padres de familia o en ciertos casos de los cuidadores a cargo de los niños, ya que
por la necesidad, los niños se han vuelto en, en la dificultad de tener que trabajar, dejar a un lado ya que, bueno, ellos dejaron a un lado sus estudios en su país, tuvieron que llegar aquí y obviamente por las dificultades a algunos les ha tocado trabajar. Y en otros casos pues se ha visto una explotación laboral de parte de su acudiente. Tenemos también que el sistema educativo es excluyente, ya que muchos están indocumentados, no tienen ningún tipo de beneficio. Y además de eso, pues se verá el fracaso y la deserción escolar, ya que, como dije antes, muchos de los niños tuvieron que pausar sus estudios o dejar tirados o pausar esa actividad educativa allá en su país para tener que emigrar. Y otra cosa que se ve es que, pues, obviamente en Colombia hay muy poquitas oportunidades hasta para nosotros los nativos. Y esta población migrada, pues también obviamente enfrenta esa falta de oportunidades tanto por temas culturales y eso trae pues que algunos en su tiempo libre, ya que no tienen como tal una actividad laboral, algunos les ha tocado pues lo que es pedir limosna, eh, ir de casa en casa pidiendo una colaboración y es una situación muy complicada, la verdad, muy complicada y muy difícil, la verdad. Otro tema son los riesgos a los que están expuestos los niños, las niñas y todos los adolescentes que ya se encuentran en situación de vida en la calle. Son, por ejemplo, el uso y abuso de sustancias psicoactivas. Además de eso, pueden también iniciar tempranamente su actividad sexual o su vida sexual, la cual estaría acompañada de un mal uso o un poco uso de los preservativos, por lo cual generaría embarazos no deseados o no planeados. Además de eso, hay que tener en cuenta que se están arriesgando a adquirir una enfermedad o algún tipo de infección transmitido sexualmente. Hay que tener en cuenta que estos jóvenes tienen un alto riesgo de ser víctimas también de abuso sexual y de alguna explotación sexual comercial, ya que hay que tener en cuenta que ellos están en unas dificultades de que están viviendo en la calle. Y hay muchas personas malintencionadas que podrían aprovecharse de su situación, prometiéndoles de que los ayudarán o que les darán una seguridad o algún techo. Y lo que hacen en realidad es aprovecharse de ellos. Y ellos están muy propensos a eso, ya que están expuestos a las malas personas, a los malintencionados. Además de eso, pues hay que tener en cuenta que ellos tienen cero recursos, son una población que están en extrema pobreza, por lo cual están expuestos a involucrarse en prácticas delictivas como lo son pequeños hurtos o el microtráfico de drogas. Y, y obviamente esto lo que hace es aumentar el índice de delincuencia en nuestra ciudad de Maicao. Eh, Además de eso, ellos están en una exposición constante a todo tipo de violencia y traumatismo, ya que también se encuentra el tipo de población que es xenofóbica o que siente algún tipo de resentimiento o ira hacia esta población. Y, y no se puede negar que la población migrada venezolana han sufrido un, podríamos decir, los malos tratos de los ciudadanos nativos maicaeros, de algunos ciudadanos maicaeros. Y, y hay otros tipos de riesgo como lo que son las condiciones de higiene, ya que ellos están expuestos, obviamente están en las calles, no tienen acceso al agua, bañarse constantemente, donde realizar sus necesidades. Entonces, eso trae consigo enfermedades, infecciones y todo tipo de males, ya que primero que todo, para ellos como personas se están vulnerando
y además de eso a las personas alrededor de la sociedad también, porque de cierto modo están contaminando también los espacios públicos. Tenemos también que tienen una alta exposición a la intemperie, a la lluvia, al ambiente, a lo que es el sol caliente, las altas temperaturas, el frío, la lluvia, todo lo que tiene que ver con el ambiente. Y otros riesgos son los trastornos estomacales y de nutrición. Primero que todo hay que tener en cuenta que tienen una mala alimentación. Algunos no tienen acceso a comer ni siquiera una vez al día y comen cada 3 días, cada 2 días, en algunos casos muchos niños se vieron en estado de desnutrición y no han tenido ese apoyo o esa ayuda. O sea, sí ha habido el apoyo y ayuda, pero no ha sido suficiente para la gran cantidad de población venezolana que tenemos en la ciudad. Y, y es algo muy, la verdad, muy triste, porque primero que todo, ante banderas, ante nacionalidades, hay que tener un sentido humanitario y es feo ver eso y ver la situación en la que se encuentran. Nuestra metodología para nuestro proyecto de investigación incluye tipos de investigación, técnicas y procedimientos que utilizamos para llevar a cabo nuestra investigación, por lo cual en nuestro proyecto de investigación los resultados los ubicamos en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos que necesitamos y tuvimos en cuenta primero que todo el diseño de investigación, nuestra población a la cual íbamos a estudiar y también tomar la muestra, una muestra representativa de nuestra población a estudiar. Una vez elaborado el plan de investigación y al resolver los problemas que planteó nuestro muestreo, pues deberemos empezar a tener un contacto directo con la población seleccionada y nuestra población seleccionada a la cual vamos a estudiar. Y a partir de esta población lo que debemos hacer o lo que vamos a necesitar es primero que todo usar diferentes tipos de técnicas de recolección de datos, diferentes técnicas de análisis y utilizar todos los instrumentos estadísticos necesarios para recopilar esta información o este conjunto de datos. Para el siguiente problema, nosotros recopilamos cierta información y tomamos la decisión de realizar un análisis con 45 niños venezolanos que están sufriendo estas condiciones o estas dificultades, como lo que es estar expuesto al ambiente y sufrir esta escasez económica. Y sus edades oscilaban entre los 5 a los 14 años. Y se hizo con la, con la finalidad de determinar sus situaciones con sus familias y tratar de implementar una respectiva política para poder darle solución a esta problemática que está sucediendo en nuestro municipio de Maicao. Bueno, tenemos un conjunto de datos, el cual corresponde a 45, y al organizarlos, pues podemos identificar que nuestro valor máximo es equivalente a 14 y nuestro valor mínimo es equivalente a 5. Para hallar nuestro rango, pues fácilmente lo que debemos hacer es restar nuestro valor, restarle 5 a nuestro 14. O sea, es decir, lo que vamos a hacer es tomar nuestro valor máximo y restarle nuestro valor mínimo. Y de esta forma obtendremos nuestro rango, al cual equivale a 9. Para nuestro número de intervalos, pues para hallar nuestro número de intervalos debemos utilizar la ecuación que es 1 más 3,3 por eh, el logaritmo 10 de nuestro número de datos, por nuestro número de datos, en este caso es 45.
y de esta manera obtendremos nuestro número de intervalo que equivale a 6. De esta forma sabremos cuántos intervalos debe tener nuestro cuadro. Y para hallar nuestra amplitud de clase, pues debemos, primero que todo, es tener en cuenta que debemos utilizar nuestro, nuestro rango, que en este caso equivale a 9, y lo que vamos a hacer es dividirlo entre nuestro número de intervalos, es decir, 9 entre 6, lo cual nos dará un número con decimal, o sea, sería un 1,5, pero para nuestra facilidad pues lo vamos a redondear a 2. Bueno, ya podemos empezar a armar nuestro cuadro, y pues para comenzar debemos empezar es con nuestro intervalo de clase, y pues empezamos como nuestra amplitud es de 2, pues lo que vamos a hacer es empezar de 0 a 2, luego aumentamos 1, y de esa forma seguiría de 3 a 5, luego de 6 a 8, luego de 9 a 11, luego de 12 a 14, y por último de 15 a 17, porque hay que recordar que nuestro recuadro debe tener un número de intervalos de 6, así que tenemos nuestros 6 intervalos, y ahora lo que debemos es hallar nuestro X sub I, o nuestra marca de clase, y pues fácilmente lo que debemos hacer es sumar los extremos de nuestros intervalos. En este caso, en nuestra primera línea tendemos a 0 y 2, pues sumamos a 0 y 2, nos daría 2, y lo dividimos entre 2. Y así hallamos nuestra marca de clase, que en este caso nos resulta como 1. Pues bueno, para nuestra f sub i, pues para esta frecuencia pues podemos ver que en nuestro conjunto de datos no encontramos ninguno de 0 a 2, así que para rellenar nuestro recuadro pues quedaría en 0. Bueno, nuestro f sub i, o nuestra frecuencia absoluta, pues es 0. Y en ese caso pues nuestra f mayúscula sub i, pues como es nuestra frecuencia acumulada, pues también sería 0, porque empezaremos con nuestro primer f minúscula sub i, así que empezaríamos con 0. Bueno, en nuestro h sub i, h minúscula, o nuestra frecuencia relativa, pues deberemos tomar nuestra frecuencia absoluta, nuestro valor de frecuencia absoluta, en este caso es 0, y lo dividiremos entre nuestro número de datos, que en este caso es 45, sería 0. En nuestra h mayúscula sub i, o nuestra frecuencia relativa acumulada, deberemos tomar nuestro primer valor de frecuencia relativa, así que en este caso sería 0 también. Y el porcentaje, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar nuestra frecuencia relativa y multiplicarlo por 100. En este caso nos da 0, porque pues hasta este momento nuestros números anteriores han sido 0. Bueno, ya los demás datos del recuadro, lo que tenemos XI, o marca de clase por FI, y al lado tenemos XI menos promedio, y al lado de eso tenemos XI menos promedio por FI, o por la frecuencia absoluta, y también tenemos el XI menos promedio elevado esto a la 2, y al final tenemos XI menos promedio, todo esto elevado a la 2 por FI, por nuestra frecuencia absoluta. Estos valores aquí los necesitamos ya para luego conseguir nuestra variancia, desviación media, nuestra desviación típica. Pues eso pues fue fácil, porque en realidad allí mismo en el título pues tenemos ya el procedimiento. En este caso pues tomamos nuestra marca de clase. En la primera pues XI por FI, pues tomamos nuestra marca de clases, que es 1,
por FI, que sería 0, 1 por 0, 0. Para nuestro XI menos el promedio, pues lo que hicimos fue tomar nuestra marca de clase, que en este caso es 1, menos nuestro promedio. El promedio es 8,13. Pues nuestro promedio lo calculamos de esta manera. Primero que todo, debemos saber cómo hallamos nuestro promedio. Pues fácilmente lo que hicimos fue, bueno, después de rellenar todo nuestro recuadro en la casilla de XI por FI, pues cada intervalo de clase dará un resultado diferente, ¿cierto? Tendremos sucesivamente, por ejemplo, el primero nos dio 0, luego 52, luego 77, luego 120, luego 117 y por último 0. Cuando sumamos el total de SXI por SFI, pues tendremos un total de 366. Ese total de 366 lo dividimos entre nuestro número de datos, que es 45, y nos da como resultado nuestro promedio, que es de 8,13. Y de esa manera fue que ya logramos llenar nuestro cuadro ¿cómo es? En nuestro espacio de XI menos promedio, todos los cálculos que ya necesitaban nuestro promedio. Bueno, entonces en XI menos promedio, pues sencillamente lo que hicimos fue tomar nuestra marca de clase y restarle nuestro promedio. Entonces sería 1 menos 8,13 sería 7,13. Luego ¿cómo es? Nuestro siguiente espacio, que era XI o nuestra marca de clase menos promedio, por eso lo que dé resultado y lo teníamos que multiplicar por nuestra frecuencia absoluta. Pues fácilmente, fácilmente lo que hicimos fue tomar nuestro dato anterior, que era XI menos promedio, que en el primer caso nos dio 7,13. Bueno, ese 7,13 lo multiplicamos directamente por nuestra frecuencia absoluta, que en ese caso era 0. Y por esa razón nos dio 0 el resultado. Bueno, en nuestro siguiente espacio, que fue XI menos promedio elevado a la 2, tuvimos esa misma ventaja. Lo que hicimos fue tomar el resultado de 7,13, el de nuestra casilla de XI menos promedio, que ya habíamos hallado antes, y pues lo que hicimos fue elevar el resultado a la 2. Entonces 7,13 a la 2 sería 7,13 por 7,13, y eso nos dio 50,88. Y pues ya en el siguiente espacio, que es XI menos promedio, esto elevado a la 2 por FI, pues igual tuvimos la misma ventaja, solamente que ya tuvimos que tener en cuenta fue nuestro resultado anterior. En este caso, el 50,88 que habíamos hallado, y lo multiplicamos por nuestra F sub I, o nuestra frecuencia absoluta. Y pues el resultado fue 0,0. Y de esa manera pues rellenamos el recuadro desde nuestro espacio de XI menos promedio hasta nuestro espacio de XI menos promedio elevado a la 2 por FI. Y pues bueno, para rellenar nuestro recuadro, pues todo se necesitó en su debido orden. Por ejemplo, primero tuvimos que hallar nuestro promedio. Y para poder hallar nuestro promedio, pues debimos rellenar nuestro recuadro desde XI hasta XI por FI completamente. Para poder hallar ese 366, pues obviamente ya tuvimos que rellenarlo todo, y así hallamos nuestro promedio. Y pues en nuestras frecuencias acumuladas, tanto en la absoluta acumulada como en la relativa acumulada, pues se iba teniendo en cuenta sumar la anterior para poder terminar de llenarlas. ¿Y qué más? Bueno, ya luego de conseguir nuestro promedio, también hallamos la moda y nuestra mediana. Bueno, para hallar nuestra moda tuvimos que tener en cuenta nuestra frecuencia absoluta y ver cuál era la que tenía el mayor valor. En este caso, la frecuencia absoluta mayor era la de 13.
que pertenece al intervalo de 3 a 5 años, ¿cierto? Entonces lo que tuvimos que hacer fue que tomamos el límite inferior, en este caso de nuestro intervalo, nuestro límite inferior es 3, ¿cierto? Y lo que hicimos fue sumarle la operación de una resta que fue la de tomar nuestra frecuencia absoluta, que es 13, ¿cierto? Y restarle la frecuencia anterior. En este caso sería 13 menos 0. A eso iba dividido entre la suma de dos operaciones que la primera era igual que la habíamos dicho antes. También teníamos que tomar nuestra frecuencia absoluta y restarle nuestra frecuencia absoluta anterior, en este caso era 13 menos 0, y a eso sumarle una resta, pero ya sería con la siguiente. En este caso sería 13 menos nuestra siguiente frecuencia absoluta sería en este caso 11. Entonces sería 13 menos 11. Y eso todo eso lo teníamos que multiplicar por nuestra amplitud de clases, que en este caso nosotros la redondeamos a 2. Y de esa forma hallamos nuestra moda. Aunque, bueno, nos dio 4,3, pero rápidamente podemos darnos cuenta que en realidad nuestra moda sería más bien 5. ¿Por qué 5? Porque primero que todo debemos ver que en nuestro valor mínimo tenemos 5. O sea que la edad mínima que nosotros adquirimos en nuestros datos fue 5. Entonces nuestra moda en realidad sería 5. 4,3 fue el resultado de nuestra operación, pero nuestra moda sería 5. Ya que no hay niños menores, en nuestra recopilación de datos no hay niños menores a 5 años, según los datos recopilados. Y bueno, para nuestra mediana necesitamos primero que todo pues tener en cuenta bueno, para nuestra mediana tenemos que tener en cuenta pues nuestro número de datos y dividirlo entre 2. 45 entre 2 nos dará un resultado aproximado de 23, ya que debemos tener en cuenta que como nuestro número de datos es impar 45, pues le sumamos 1, sería 46. 46 entre 2 nos daría 23. Y pues ahí debemos ubicarnos en nuestra frecuencia absoluta acumulada y ver qué valor se encuentra con ese 23. Que ese 23 quepa dentro de esa frecuencia acumulada. Entonces, absoluta acumulada. Entonces nos damos cuenta que tenemos el 24 que posee el 20. El 23 cabría en 24. O sea que en nuestra clase de intervalo que vamos a utilizar sería de 6 a 8. Esa línea es la que vamos a necesitar para hallar nuestra mediana. Por lo cual entonces lo que haremos será tomar nuestro límite inferior del intervalo, que en este caso sería 6, y a eso le sumaremos más. Debemos tener en cuenta que debemos sumarle una operación en la cual en la parte de arriba tendremos la suma, ¿qué digo? Nuestro conjunto de datos entre 2, o sea, sería 45 entre 2 menos nuestra, nuestra, nuestra frecuencia acumulada, nuestra frecuencia absoluta acumulada anterior. Es decir, si nosotros estamos utilizando, para hallar esto, estamos utilizando la línea donde tenemos nuestra frecuencia absoluta de 24, pues utilizaremos la de arriba. En ese caso sería 13, menos 13. A eso lo vamos a dividir entre nuestra, entre nuestra frecuencia absoluta, que en este caso sería 11. Acuérdense que la línea que estamos usando es la del intervalo de 6 a 8. Entonces ahí usamos nuestra frecuencia absoluta de 11, entre 11. Y eso lo vamos a multiplicar, todo eso lo vamos a multiplicar por nuestra amplitud de clase, que nosotros redondeamos a 2. Entonces nuestra amplitud de clase por 2.
Y de esa forma hallaremos nuestra mediana, que el resultado es un 7,3. Y pues debemos tener en cuenta que la mediana es el valor central de nuestro conjunto de datos. Y pues el resultado fue 7,3. Ya para hallar nuestra desviación media, como rellenamos el cuadro, pues lo tenemos muy sencillo. Pues lo que debemos hacer es ubicarnos en la sumatoria total del espacio donde dice XI menos promedio por FI, el cual dio 132,4 o 132,40. Eso lo vamos a dividir entre el número de datos, en ese caso es 45. Entonces sería 132,40 entre 45 para el cual nos dará un resultado de 2,94. Nuestra desviación media es de 2,94. Para hallar nuestra varianza también es muy fácil, ya que lo que debemos hacer es ubicarnos en el espacio de xi menos promedio por a la 2 por fi, ¿cierto? Esa sumatoria total en el recuadro dio 491,20. 491,20. Bueno, a ese resultado lo vamos a dividir entre nuestro número total de datos, pero menos 1. Es decir, 45 menos 1 sería 44. Entonces sería 491,20 entre 44. Y de esta forma obtendremos el resultado de nuestra varianza, que sería 11,16. Para hallar nuestra desviación típica es muy sencillo, ya que hay que tener en cuenta que la desviación típica es la raíz cuadrada de nuestra varianza. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada a nuestro 11,16 que hallamos anteriormente. Es decir, sacarle la raíz cuadrada a nuestra varianza. Sería entonces, raíz cuadrada de 11,16 sería un resultado de 3,34. Y para nuestro coeficiente de variación lo que hicimos fue simplemente tomar nuestra desviación típica, que es 3,34, y dividirlo entre nuestro promedio, que es 8,13. Y de esta manera hallamos nuestro coeficiente de variación, que es 0,41, que también podríamos interpretarlo como un 41% o leerlo como 41%. Bueno, ahora para concluir un poco acerca de este tema que hemos mencionado ya mi compañero y yo, podemos decir que es de suma importancia mencionar que la vida del ser humano no tiene ciudadanía, no tiene raza, no tiene color, no tiene tamaño, ni tiene edad y tampoco tiene cultura. Cada persona vale por lo que es y cada quien tiene derecho a gozar de ella con la mayor de las satisfacciones. Cada persona es libre de decidir lo que va a hacer con su vida y no merecen que les quiten esa oportunidad de salir adelante. Cada uno, cada niño de 5 a 14 años, incluso más adolescentes de 16, 15, merecen que sean cuidados, que les brinden una educación, que les brinden una protección y que merecen que les den las atenciones adecuadas para que le den la oportunidad que se merecen de salir adelante. Y para esto queremos recomendar, primero que todo, que nos pongamos la mano en el corazón y que pensemos y reflexionemos sobre esta circunstancia de los niños, lo que están pasando, y no dejar que estos casos se incrementen en el país, ya que estos niños venezolanos pueden estar pasando hambre, problemas sin hogar, de educación. Esta problemática que están viviendo estos niños la pueden vivir cualquier niño de cualquier mundo. La puede vivir un colombiano, la puede vivir un brasileño, la puede vivir un argentino y entre otros niños. Porque es que el hambre está presente en todo el mundo. Y es algo que todos sentimos. La cosa es si tenemos los recursos para satisfacer esa hambre y no sentirla. Es por eso que es necesario que se adecúen las medidas, que el gobierno decida adecuar unas medidas que sean necesarias
para afrontar estas situaciones y darles solución. Plantear unas políticas públicas que solucionen estas problemáticas y que los niños ya no estén sufriendo este tipo de circunstancias y que no haya tanta niñez y tanta adolescencia perdida en las calles haciendo actos ilegales y demás. No siendo más, les regalamos esta frase que dice: no siempre se necesita un consejo. A veces todo lo que se necesita es una mano que nos sostenga, un oído que nos escuche y un corazón que nos entienda. Todo está dicho realmente. Vamos a pensar y a reflexionar sobre este caso. Muchísimas gracias por su atención.